Descubre las verdades ocultas detrás de las reinas más infames de la Biblia. Estás a punto de embarcarte en un viaje que desafía todo lo que pensabas saber sobre poder, traición y redención. En solo unos minutos revelaremos secretos que descubren la sorprendente conexión entre la ambición desmedida y las leyes divinas. Quédate con nosotros y sé testigo de historias tan controvertidas que sacudirán tus creencias más profundas. No vas a creer lo que estas reinas hicieron, cada historia más impactante que la anterior. Prepárate para satisfacer tu curiosidad y tu sed de conocimiento inimaginable. En la Biblia conocemos a algunos reyes malvados que se casaron con reinas igualmente malignas. Estas reinas o incitaban a sus maridos a hacer el mal o ellas mismas cometían maldades en nombre de ellos. Un ejemplo de estas reinas nefastas mencionadas en la Biblia es Jezabel, reina de Israel. Un israelita no debería casarse con un pagano, según lo ordenado por el Señor. Sin embargo, Acab ignoró la palabra de Dios y se casó con Jezabel, princesa de Sidón, hija de Itobaal, rey de los sidonios. Jezabel y Acab sumergieron profundamente el reino de Israel en la idolatría, pues establecieron la religión de Baal en el reino. Jezabel era hija del sacerdote rey Itobaal, gobernante de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Su nombre en fenicio significaba primavera, pero en hebreo Jezabel significaba basura, que era como se le conocía. En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa del rey Acab, monarca del reino de Israel en esa época. Acab no solo siguió a Jeroboam en la idolatría, sino que también se casó con Jezabel, hija del rey de los sidonios. Ambas acciones contribuyeron a la fama de Acab como un rey extremadamente malvado. Según el libro de los Reyes, Acab era reconocido como el peor de todos los reyes, causando una inmensa destrucción durante sus 22 años de reinado. Fue con este hombre con quien Jezabel se casó. Quedó evidente que ella utilizó a Acab para alcanzar sus objetivos siniestros, y él no necesitó mucha persuasión. Esta fue la primera vez que un rey de Israel se alió mediante el matrimonio con una princesa pagana. Jezabel decidió practicar el culto satánico de Baal en lugar de adorar al Señor Dios. Conforme a 1 Reyes 18:19, ahora pues envía y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los postes ídolos que comen en la mesa de Jezabel. La práctica de la adoración a Baal se extendió por Israel durante el reinado de Acab y también afectó a Judá. En diferentes regiones, Baal era adorado de varias maneras y demostró ser un dios extremadamente universal. Cada local destacaba uno u otro atributo de él y desarrollaba sectas especiales del baalismo. Baal es representado en las esculturas usando un casco adornado con cuernos de toro, símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene un garrote o maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza decorada con hojas en la otra, posiblemente simbolizando tanto el relámpago como la vegetación. Después de casarse, Jezabel logró convencer a Acab de aceptar a Baal. Era una mujer ávida de más poder y buscaba silenciar a cualquiera que intentara desafiar su autoridad. Jezabel no era guiada por principios, no se limitaba por miedo a Dios o al hombre, y era celosa en su compromiso con la adoración pagana que practicaba. No escatimó esfuerzos para mantener la idolatría en toda su grandiosidad a su alrededor. Sus acciones fueron, de muchas maneras, extremadamente perjudiciales para el reino de Israel y Judá. El capítulo 21 de Reyes traza los eventos que conducen a la muerte de Jezabel y Acab. Hay pocos matrimonios en la Biblia tan desagradables como el rey Acab y la reina Jezabel.
al final de Primeros Reyes, nos presentan su crimen obsceno y repugnante. Por sufrir de una casi total ausencia de liderazgo carismático, se vieron obligados a recurrir a engaños, egoísmo y astucia para alcanzar sus objetivos. El escenario es Jezreel, donde Acab y Jezabel tenían un palacio. Al lado del palacio había una viña de Nabot, el jezreelita. Acab deseaba anexar la viña para plantar un huerto de vegetales. Nabot se negó a vender o intercambiar su tierra, ya que la ley de Israel determinaba que la propiedad debía permanecer en la familia a la cual fue originalmente asignada. Conforme a Números 36:7, Biblia amplificada. Así, ninguna herencia de los israelitas será transferida de tribu en tribu, pues cada uno de los israelitas debe mantener la herencia de la tribu de los ancestros tribales de su padre. Cuando Jezabel encontró a su esposo irritado y malhumorado y se enteró de la negativa de Nabot a vender su viña, aseguró a Acab que la viña pronto sería suya. En 1 Reyes 21:8-16, ella escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con su sello, y las envió a los ancianos y nobles que vivían con Nabot en su ciudad. En las cartas, ella escribió: proclamen un ayuno y coloquen a Nabot al frente del pueblo, y pongan a 2 hombres despreciables y sin principios opuestos a él, y hagan que testifiquen contra él, diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego, llévenlo afuera y apedréenlo hasta la muerte. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que allí vivían, hicieron como Jezabel había instruido, según estaba escrito en las cartas que ella había enviado. Proclamaron un ayuno y pusieron a Nabot al frente del pueblo. 2 hombres despreciables y sin principios entraron y se sentaron frente a él, y testificaron contra Nabot ante el pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido y renunciado a Dios y al rey. Luego lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Después enviaron la noticia a Jezabel, diciendo: Nabot ha sido apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido apedreado y estaba muerto, le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot el jezreelita, que se negó a vendértela, porque Nabot ya no está vivo, sino muerto. Cuando Acab se enteró de la muerte de Nabot, se levantó para bajar a la viña de Nabot, el jezreelita, y tomar posesión de ella. Jezabel, siendo la persona astuta que era, tramó contra Nabot de tal manera que parecía que estaba siendo ejecutado por desobedecer la ley de Jehová. Jezabel ordenó la muerte de los hijos de Nabot, pues sabía que tras la muerte de su padre, la herencia pasaría a ellos. La reina perversa era tan metódica como maléfica en sus planes. Elías encontró a Acab en camino de tomar posesión de la viña y pronunció un juicio contra Acab por asesinato y robo. Elías dijo que Acab sería asesinado, que el cuerpo de Jezabel sería devorado por perros en Jezreel y que los descendientes de Acab no recibirían un entierro apropiado. La severidad del castigo de Acab se puede entender al considerar las profundidades a las que descendió en su búsqueda de la idolatría. La Biblia afirma que no hubo nadie como Acab que se vendió para hacer maldades. Después de que Acab tomó conocimiento de su destrucción inminente, se postró ante el Señor en arrepentimiento. En respuesta a esto, el Señor emitió un decreto de que los juicios que serían aplicados a la esposa y a los hijos de Acab no ocurrirían hasta después de la muerte de Acab. Ella mató a los profetas de Dios. Conforme a 1 Reyes 18:4, Biblia amplificada, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y les proporcionó pan y agua. Y 1 Reyes 18:13, ¿no le fue dicho a mi señor Elías lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor,
cómo escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y les proporcioné pan y agua. Ella también hizo lo posible por matar a Elías. Primero Reyes 19:1-4, Biblia amplificada. Ahora, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal con la espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún peor, si para esta hora mañana no hago tu vida como la de uno de ellos». Y Elías, temiendo por su vida, se levantó y huyó para salvarse, llegando a Berseba, que pertenece a Judá, y dejó a su siervo allí. Pero él mismo viajó un día de camino hacia el desierto, y llegó y se sentó debajo de un enebro y pidió a Dios que pudiera morir. Él dijo: «Ya es suficiente ahora, Señor, quita mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías, temiendo por su vida, se dirigió a Horeb. La muerte de Jezabel ocurrió conforme a la profecía. Algunos años más tarde, Acab fue asesinado en una batalla contra los sirios y Jezabel continuó gobernando por casi 10 años, más después de su muerte. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo reanudó la cruzada de Elías para erradicar la adoración a Baal. Instaló a un comandante militante llamado Jehú como rey de Israel, una orden que provocó una guerra civil, ya que Joram, hijo de Acab, y Jezabel entonces gobernaba. Jehú era comandante de carros de guerra para el rey de Israel. Acab y su hijo Joram, en la frontera de Israel con Damasco y Asiria. En los anales de la historia, Jezabel es recordada como la personificación de todo lo astuto, sigiloso, desagradable, vengativo y malicioso. Cuando Jehú entró por las puertas de Jezreel, ella miró por la ventana del palacio y dijo: «¿Tuvo paz Zimri después de matar a su señor?» Él levantó la cabeza y señaló a sus camareros que la arrojaran por la ventana. Rápidamente fue consumida por los perros de la calle, según la palabra de Elías, el tisbita, después del incidente de Nabot y su propiedad. Primera Reyes 21:19. Y le hablarás diciendo: «Así dice el Señor, has matado y también tomado posesión». Y tú le hablarás diciendo: «Así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, incluso la tuya». Después de esto, el nombre de Jezabel pasó a ser usado como sinónimo de una mujer perversa. Sin embargo, tengo esto contra ti: toleras a esa mujer Jezabel que se autodenomina profetisa y con su enseñanza desvía a mis siervos hacia la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a ídolos. Apocalipsis 2:20. Si piensas que Jezabel fue la peor, permíteme presentarte a su hija. Número 2. Atalía, reina de Judá. Atalía era hija de Acab, rey de Israel. Se casó con Joram, hijo de Josafat. Demostró ser una reina perversa, al igual que su madre, la reina Jezabel, su padre, el rey Acab, y sus hermanos, los reyes Ocosías y Joram. Atalía, cuyo nombre significa afligida por Dios, reinó como reina de Judá entre los años 841 y 835 a.C. Ella se sentó en el trono del rey David. Su nombre significa afligida por Dios. El reinado de Atalía como reina ocurrió a lo largo de varios siglos, durante los cuales Judá e Israel fueron gobernados por reyes y reinas perversos. Atalía era ferviente seguidora de Baal y como resultado fue tan perversa como los monarcas que la precedieron y sucedieron. El marido de Atalía, Joram, fue rey de Judá hasta su muerte en 841 a.C. A diferencia de su padre, Joram fue un rey perverso. El hijo de Atalía, Ocosías, ascendió al trono a los 22 años y demostró ser tan malo como su padre. Atalía guiaba a su hijo en sus diabólicos planes. Segunda Crónicas 22:3. Biblia amplificada.
Él también siguió los caminos de la casa de Acab, pues su madre era su consejera y lo incitaba a actuar perversamente. Ocosías sirvió como rey de Judá por menos de un año, ya que fue asesinado junto con el enfermo rey Joram de Israel. Su asesino fue Jehú, que originalmente era un comandante en el ejército del rey Acab. Segunda Reyes 9:25. Entonces Jehú dijo a Bidkar, su oficial: agárralo y tíralo en el campo de Nabot, el jizreelita, porque recuerdo cuando tú y yo estábamos montando juntos detrás de su padre Acab, y el Señor pronunció esta profecía contra él. Jehú fue ungido como el nuevo rey de Israel por el profeta Eliseo, quien también lo comisionó como instrumento del Señor para ejecutar el castigo que Dios había pronunciado contra el rey Acab y toda su familia por su idolatría. Como parte del objetivo de Jehú de poner fin a la dinastía establecida por Acab, Jezabel y sus hijos fueron asesinados. Sucedió que su hijo, Ocosías, estaba visitando a Joram cuando Jehú llegó para ejecutar el plan de matar a Joram. Como resultado, Ocosías también perdió la vida. Segunda Crónicas 22, 10, 12. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo estaba muerto, comenzó a destruir toda la familia real de la casa de Judá. Pero Josabeat, hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo robó de entre los príncipes reales que estaban a punto de ser asesinados, y lo puso con su ama en un cuarto para dormir. Porque Josabeat, hija del rey Joram y esposa del sacerdote Joiada, era hermana de Ocosías. Ella escondió al niño de Atalía para que no lo matara. Él permaneció escondido con ellos en el templo de Dios por 6 años, mientras Atalía gobernaba la tierra. Atalía, que ya había perdido a su marido y luego a su hijo, tomó el reino para sí, ejecutando a sus propios nietos, después de haber perdido ya a su marido y a su hijo. Satanás era la fuerza oculta detrás de esta salvaje masacre de la familia real, buscando cortar la línea mesiánica, como había intentado hacer en el pasado, y se esforzaría por hacer en el futuro. Jehová movió a Josabeat a esconder a su sobrino Joás, ya que la promesa en Génesis 3:15 garantizaba que el Señor preservaría la línea a través de la cual vendría el Señor Jesús. El marido de Josabeat, Joiada, que era sacerdote, cuidó de él durante los siguientes 6 años mientras estaba escondido en el templo. Segunda Reyes 11:2. Josabeat, hija del rey Joram de Judá y media hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo raptó de entre los hijos del rey que iban a ser asesinados, y lo escondió con su nodriza en un cuarto para dormir. Así, se escondieron de Atalía y él no fue asesinado. Segunda Crónicas 24:7. Porque los hijos de Atalía, aquella mujer perversa, invadieron la casa de Dios y también usaron todas las cosas sagradas y consagradas de la casa del Señor para los Baales. Desconocida por Atalía, un único nieto escapó de la masacre. Al igual que su madre, ella adoraba al Dios conocido como Baal. Durante el reinado de Acab y Jezabel, en el auge de la adoración a Baal en Israel, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios demostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio. Baal era el nombre del dios adorado en toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica de la adoración a Baal entró en la vida religiosa judía. Después de que Atalía reinó por 6 años, el sumo sacerdote Joiada colocó guardias alrededor del templo y coronó públicamente al joven Joás como el rey legítimo. Cuando el nuevo rey fue ungido, el pueblo aplaudió y gritó: ¡Viva el rey! Segunda Reyes 11:12. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le entregó el testimonio, una copia de la ley mosaica. Y lo hicieron rey
y lo ungieron y aplaudieron y dijeron: «¡Viva el rey!». Segunda Crónicas 23, 12, 13. Cuando Atalía oyó el ruido del pueblo corriendo y aplaudiendo al rey, fue a ellos en el templo del Señor. Miró, y allí estaba el rey, de pie junto a su columna en la entrada. Los oficiales y los trompetistas estaban junto al rey, y todo el pueblo de la tierra estaba regocijándose y tocando trompetas, y los músicos, con sus instrumentos, estaban liderando las alabanzas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: «¡Traición, traición!». La reina Atalía fue al pueblo en el templo para investigar los aplausos y gritos solo para encontrar un rival niño que ella pensaba estaba muerto hace mucho tiempo, ahora usando una corona real. Pero lo que debe haberla alarmado aún más fue la percepción de que el pueblo estaba firmemente de su lado. Nadie prestó atención a su acusación de traición. Después de todo, ella era la usurpadora, no Joás. Joiada ordenó que ella fuera asesinada, pero no dentro del templo. La llevaron hasta la Puerta de los Caballos, donde fue asesinada por sus atrocidades en Judá. Algunas personas ascienden a posiciones de autoridad debido a su pasión por su causa y su sentido del deber. Otras buscan posiciones de liderazgo por ningún otro motivo que alcanzar poder sobre los demás y disfrutar de la sensación arrogante que viene con estar en una posición de superioridad. En la mayoría de las situaciones, descubrir qué tipo de líder tienes no llevará mucho tiempo. En el caso de Atalía, llegar a una decisión no tomó tiempo alguno. Tan pronto como supo que Jehú había quitado la vida de su hijo, el rey Ocosías, ella se levantó y destruyó a todos los herederos reales de la casa de Judá, lo que incluía a todos sus nietos. No logró matar a Joás, el único niño que sobrevivió, porque una joven devota llamada Josabeat lo escondió en el templo de Dios por un período de 6 años, permitiéndole escapar de su frenesí homicida. Los actos que Dios prometió a su pueblo, que el Mesías vendría a través de la línea real de David, no hicieron ninguna diferencia para Atalía. Esta es la imagen de una líder tan sedienta de poder que haría cualquier cosa para alcanzar y mantener su título ilegítimo, incluyendo asesinar a su propia familia. Atalía gobernó Judá durante 7 años. Al final, el pueblo la eliminó violentamente del poder. La reina Atalía es un ejemplo extremo de un líder motivado no por amor, sino por poder, prestigio y posición. Nunca tarda mucho en identificar la diferencia. Número 3. Herodías, reina de Galilea. Herodías es conocida como una reina maligna, y el hecho de que ella fuera responsable de la ejecución de Juan el Bautista asegurará que nunca sea olvidada. En la Biblia se le menciona como esposa de Felipe, que también resulta ser hermano de Herodes, el tetrarca. A pesar de esto, Herodes Antipas, también conocido como Herodes, el tetrarca, se casó con ella en violación de la ley, mientras su hermano Felipe aún estaba vivo. Juan el Bautista tuvo la audacia de predicar contra ese adulterio, y Herodías se enfureció tanto con Juan el Bautista que incluso deseó que él fuera asesinado. Persuadió a Herodes Antipas para arrestar a Juan y arrojarlo en la prisión, lo cual Herodes hizo como resultado de sus esfuerzos. De hecho, ella deseaba que Juan fuera asesinado. Sin embargo, Herodes Antipas dudaba en llevar a cabo tal plan porque temía la reacción del pueblo y también porque creía que Juan era un hombre virtuoso. En un momento, Herodes celebró su cumpleaños organizando un banquete, y durante la celebración, la hija de Herodías entró, bailó y encantó tanto a Herodes como a los invitados que estaban con él. Herodes hizo una promesa precipitada, bajo juramento, de que concedería a ella cualquier petición que tuviera. Marcos 6, 17, 28, Biblia amplificada.
porque el propio Herodes había enviado guardias, arrestó a Juan y lo encadenó en la prisión por causa de Herodías, esposa de su medio hermano Felipe, porque él, Herodes, se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes: no es lícito según la ley mosaica que tengas la esposa de tu hermano. Herodías guardaba rencor contra Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía continuamente a salvo. Cuando escuchaba a Juan hablar, quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero finalmente llegó un momento oportuno para Herodías. Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete para sus oficiales, nobles, cortesanos, comandantes militares y los hombres líderes de Galilea. Ahora Salomé, la hija de Herodías, entró y bailó para los hombres. Ella agradó y sedujo a Herodes y a sus invitados de la cena. Y el rey le dijo a la chica: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: lo que me pidas te lo daré hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre: ¿qué debo pedir? Y Herodías respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Y ella regresó corriendo al rey y pidió diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey se entristeció profundamente, pero debido a sus juramentos y a sus invitados a la cena, que podrían considerarlo débil, no quiso romper su palabra y negársela. Entonces el rey envió inmediatamente a un verdugo y ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y decapitó a Juan en la prisión. Trajo la cabeza en un plato y la entregó a la chica, y la chica la entregó a su madre. Acabas de descubrir las historias más increíbles y oscuras de las reinas de la Biblia. Hasta el próximo video, donde más secretos serán revelados.